Hola, que Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Juan Marcelo Maita Llanos. Soy pastor de la Iglesia del Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios aquí en Santa Cruz de la Sierra Montero. Soy estudiante de la Universidad Aquino de Bolivia. Estudio la carrera Liderazgo Pastoral. Mi encargado es el pastor Marcos López Flores del Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios. Hoy quiero compartirles un tema muy importante, el por qué un ministro de Dios no puede ser contencioso. Acompáñeme. ¿Por qué el ministro de Dios no puede ser contencioso? Estas son algunas de las virtudes que tiene que tener cada pastor en cada servicio al Señor para que pueda ejercer su trabajo con excelencia. Algunas de las características del ministro de Dios son ser hospitalario. En Hebreos capítulo 13, verso 2 nos menciona y dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saber, hospedaron ángeles. El Señor muchas veces permitirá que seamos hospitalarios para que sea una buena oportunidad de hospedar ángeles en nuestros hogares. Primera de Pedro capítulo 4, verso 9 nos menciona: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. El ministro tiene que ser apto para enseñar. El ministro será una persona respetuosa y fiel a la palabra inspirada por Dios y plasmada en las Sagradas Escrituras. Esto es importante porque tenemos que ser no solamente buenos, también debemos ser excelentes en la Biblia. Cuando al ministro le pida que sea apto para enseñar, tenemos que saber con mucha precisión lo que vamos a enseñar y asesorar todo lo que se va a enseñar en las células dominicales, en las escuelas dominicales, en las células, colegios. Tiene que estar bajo la sana doctrina del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 2 nos menciona: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si el pastor no es buen maestro, tendrá malos discípulos, como dice el refrán: de tal palo, tal astilla. Mateo 28:20 nos menciona: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el Antiguo Testamento, la enseñanza era un mandamiento clave y indiscutible. La enseñanza tenía el objetivo de que el pueblo de Israel reservara su amor a Dios y que mantenga viva la llama de su amor. En Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9 nos menciona: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios,
Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales ante tus ojos, y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus portales de tu ciudad. Sin enseñanza no hay siervos, sin enseñanza no hay nuevos discípulos, y la iglesia es débil espiritualmente. En Hechos capítulo 15, verso 35 nos menciona, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Cada palabra de Dios que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y allí examina nuestros pensamientos y deseos. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos menciona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que es apto para enseñar, prepara al siervo para que éste sea apto para aprender. Cuando la persona no quiere aprender, que pone una serie de trabas, le van a poner una serie de pretextos, que van a enfermarse, van a tener cosas más importantes que hacer. Entonces usted como maestro tiene que ser muy suspicaz y darse cuenta porque esa persona siempre irá contra de usted y de su enseñanza. En Esdras capítulo 7, verso 10 nos menciona, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Esdras enseñaba con mucho esfuerzo a los judíos y se podía apreciar la existencia de un buen siervo, así como también puede ver falsos pastores, maestros y falsos oidores, que simulan que predican y oyen. La palabra es exacta, veraz y se defiende sola. Muchos dicen, Señor, voy a mejorar tu palabra para que me salga muy bien el sermón. La palabra no necesita que nadie la mejore, como dice en el libro de Apocalipsis. No se necesita aumentar nada. No se necesita nada, solamente hay que exponer realmente como está escrito. Se puede utilizar buenos ejemplos, se puede hacer muy lindas enseñanzas, pero a la palabra se tiene que tener respeto. Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 16 nos menciona, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras.
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Oseas capítulo 4, verso 6 menciona: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El hombre que se cree sabio en su propia opinión quiere dominar la sociedad de hoy. No porque 8 millones o 10 millones o 14 millones de habitantes creen en algo que va a ser cierto o no, porque 10 millones de personas crean que el mundo es plano y tiene que ser sí o sí plano. Pero nosotros sabemos que la Tierra es una esfera, y esta la confirma la palabra del Señor. En el capítulo 1, verso 7 de Job, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y muchos se atreverán a debatir cuál es la verdadera enseñanza o la verdadera doctrina, confundiéndose más y más en sus propias doctrinas. En el libro de San Marcos capítulo 7, verso 8 nos menciona: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. En la Grey y en los discípulos, el éxito del aprendizaje está en la actitud. Mientras una persona no tenga la actitud correcta de aprender, no puede tener éxito. Hay muchos estudiantes que están en las universidades y solamente vienen para pasar su tiempo, pero no tienen una actitud de aprendizaje, porque hay estudiantes que en la universidad pública están 25 o 30 años estudiando la misma carrera y nunca salen. O algunos lo hacen por obligación. O cristianos que tienen 20 o 30 años en la iglesia y no crecen. Como pastores y ministros de Dios, tenemos que orientar y motivar a estudiantes y personas de la congregación. Mateo 13:23 menciona: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En la iglesia hay muchas Martas y Marías. Muchos andan afanados en sus quehaceres rutinarios, como Marta, pero también hay muchas Marías que desean aprender más y más del Señor, y así tener personas útiles en la congregación, que sean ganadores de almas, que pueden dar un buen testimonio de enseñanza. El ministro de Dios debe tomar conciencia del nivel de aceptación y voluntad que tiene sobre y para aprender la palabra del Señor. Dios bendice a los que están dispuestos a aprender y aplicar los preceptos bíblicos. Es una bendición de Dios que Él nos apoye para que logremos aprender y aplicar sus enseñanzas, y así también sean felices
aquellos a quienes Dios reprenda y discipline. En Proverbios capítulo 3, verso 12 menciona, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, así el ministro tiene que deleitarse de sus discípulos como el padre se deleita por lo que hace su hijo. Salmos capítulo 94, verso 12 menciona, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Pero hay muchos que rechazan la palabra y se ponen rebeldes por el cual el ministro de Dios tiene que aprender a lidiar con este tipo de personas. En el libro de Juan capítulo 12, verso 48 menciona, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El ministro de Dios que enseña la Biblia sabe el poder de la palabra. El ministro de Dios que enseña o enseñará la Biblia sabe y conoce el poder de la palabra, conoce el poder de Dios. Esto es bueno porque el que conoce la palabra tiene poder y la palabra que enseña nunca volverá vacía, porque cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida. Muchísimas gracias por su atención, que Dios me los bendiga mucho.